Bueno, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? En esta ocasión tenemos, llamémosle, un temita allí como en el tintero, como pendiente de ver, y es los grados de indeterminación estática de una estructura. Es decir, poder determinar mediante unas ecuaciones muy simples si la estructura es estáticamente determinada, si es inestable o si es indeterminada. Es decir, estáticamente determinada es que con las tres ecuaciones de la estática que ya hemos aprendido, que hemos venido trabajando, podemos calcularlas, podemos resolver mediante esos tres sistemas de ecuaciones las, el cálculo de las reacciones de esa estructura. Si es una estructura inestable, entonces es una estructura que eh, se puede caer, está, tiene riesgo de desplomarse o que con el viento, con un sismo, esa estructura pudiese fallar, pudiese caerse. Y la última, la última opción es una estructura eh, que es indeterminada, es decir, que con las ecuaciones de la estática no las podemos resolver, y nos tocaría resolverla por deformaciones o por desplazamientos de la misma. En este sentido, quiere decir que si es estáticamente determinada, la podemos resolver desde el punto de vista de la estática, valga la redundancia, es decir, que con lo que ustedes ya han ido aprendiendo en este curso, ya podrían resolver esa estructura. Las otras estructuras, es decir, las indeterminadas, las podrían resolver con lo que aprendan en resistencia a materiales o en estructuras 1, o pues estructura 2, pues en un análisis o un diseño estructural más avanzado que el básico que estamos viendo en estos momentos. Bien. Eh, Básicamente, esta es un abrebocas, una introducción también dentro del punto de vista de la estática. Vamos a hacer vamos a recordar aquí un poco. Como ustedes saben, estática es un análisis estructural y evalúa las fuerzas externas que están actuando sobre, valga la redundancia, sobre una estructura. Resistencia a materiales eh, o mecánica de materiales evalúa son las fuerzas internas resistentes, es decir, cómo la estructura puede resistir la acción de estas fuerzas externas. Entonces, con estática analizamos, con resistencia de materiales diseñamos. Eso pues lo hemos venido viendo en clase. Este es como, vuelvo y les digo, un resumen de lo que ya hemos visto. Cuando ustedes pasen a análisis estructural o en estructuras 1, pues sería, llamémosle, una cargas externas actuantes, llamémosle un poco más avanzado. De hecho, llegan hasta análisis matricial de estructuras y resistencia a materiales. Ya con estructuras 1, ya ustedes llegan a diseño de estructuras, que es lo que van a ver en estructuras 2. Bien. ¿Cuáles son los tipos de apoyos que utilizamos como ingenieros civiles? Desde Colombia y en cualquier sitio del mundo, estos son los tres tipos de apoyos que existen y con los que, llamémoslos, analizamos una estructura y hacemos todos los cálculos de una estructura. El primer tipo de apoyo es un apoyo simple. Eh, si tuviésemos una carga actuante como la que se ve en la presentación, diríamos que esa carga nos va a generar en este tipo de apoyo dos tipos de reacciones. Una reacción en X y una reacción en Y. En este caso la hemos denominado Rx y Ry. Pero va a generar una reacción en el eje de las X y una reacción en el eje de la Y. Así podemos interpretar este análisis estructural en este tipo de apoyo. También implica este tipo de apoyo que vamos a tener un desplazamiento rotacional, es decir, por acción de estas cargas, el apoyo va a generar una rotación y vamos a tener, llamémosle, una rotación y ese ángulo θ va a ser diferente a cero. ¿Cuánto? Bueno, eso lo podremos calcular más adelante o aprender a calcular más adelante, pero en estos momentos el mensaje es que va a haber desplazamiento rotacional. No va a haber desplazamiento traslacional ni en el eje de las X ni en el eje de las Y. Desplazamiento traslacional allí es cero. Y estas son lo que hemos conocido o hemos definido como condiciones de frontera. Es decir, desplazamiento traslacional en un apoyo simple,
cero. Desplazamiento rotacional diferente de cero. En el apoyo de rodillo vamos a encontrar también que si tenemos una carga actuante F, vamos a tener reacción perpendicular a cómo está trabajando ese apoyo. Nada más vamos a tener reacción en el eje de las Y en este caso, una reacción en el eje de las Y o perpendicular al apoyo en el cual está actuando. Y vamos a tener desplazamiento rotacional. Desplazamiento traslacional en el eje de la Y no vamos a tener. Desplazamiento traslacional en el eje de las X sí podríamos llegar a tener en la medida que el elemento consideramos que se pueda deformar. Si el elemento no se puede deformar, pues no tendríamos desplazamiento traslacional en el eje de las X en caso que se trate de una viga. En caso que se trate de una estructura pues, un poco más compleja, habría que calcular ese posible desplazamiento en el eje de las X. Sin embargo, como condición de frontera tendríamos para este apoyo que en el eje de la Y, para este caso que estamos viendo en pantalla, desplazamiento traslacional en el eje de la Y es 0 y tendríamos un desplazamiento rotacional. El tercer tipo de apoyo que hemos analizado es el apoyo empotrado, también con efecto de esta carga. Vamos a tener reacción en el eje de las Y, reacción en el eje de las X y una reacción de momento. Ya vamos a tener 3 reacciones. Entonces, en resumen, podríamos decir, bueno, en este último, desplazamiento rotacional, 0 en el apoyo. Como resumen, tendríamos que el apoyo simple nos genera 2 reacciones, una en X y una en Y. El apoyo de rodillo nos genera una reacción, en el caso que estamos viendo en pantalla, una sola reacción en el eje de la Y. Y el apoyo empotrado tendríamos 3 reacciones, una reacción en el eje de las X, una reacción en el eje de la Y y una reacción de momento o de oposición al giro. Bien, ya hemos hablado también de esto en clase, vamos como a hacer un recorderis, un resumen. ¿Cuál es la diferencia entre una viga y una columna? Básicamente una viga está sometida a esfuerzos cortantes y esfuerzos por momento flector. Una viga básicamente es un elemento que solamente está sometido a flexión. No va a estar sometida en ningún momento a compresión sus elementos, los elementos que la componen. Es decir, como vemos aquí en la pantalla, no está expuesta a fuerzas axiales o a flexocompresión, nada más a flexión pura y síncrona. Una columna, por contrario, va a estar sometida o va a tener la capacidad de soportar esfuerzos de flexocompresión o cargas de flexocompresión. ¿Okay? Esa es la gran diferencia entre una viga y una columna. Es decir, podríamos tener una columna que está trabajando en forma horizontal. Por ejemplo, la última imagen, esta imagen que está apareciéndoles en pantalla en estos momentos, esa imagen, aunque es un elemento que está, llamémosle, dispuesto de forma horizontal, está funcionando como una columna. ¿Por qué? Porque la carga F va a generar una componente horizontal en el eje de las X y esa, en este caso, esa carga horizontal en el eje de las X va a generar precisamente una carga axial y esa carga axial nos está produciendo un efecto de compresión. Es decir, aun cuando este elemento estructural esté de forma horizontal, es una columna. Bien, tipos de estructuras. Como habíamos visto en clase, podemos tener vigas, que son elementos que están sometidos a esfuerzos cortantes y esfuerzos de momento flector, es decir, flexión simple, cortante y flexión simple. Armaduras, que son elementos que están sometidos o a tensión o a compresión, nada más. No son capaces de soportar momento. Podemos utilizar la sumatoria de momento, es decir, la sumatoria de los efectos de momento en la estructura, sí vamos a tenerlo en cuenta, sí podemos tenerlo en cuenta, pero internamente o en sus apoyos no vamos a tener efecto de momento, porque las armaduras no tienen la capacidad de soportar momento. Entonces, para este caso siempre vamos a diseñarlas con apoyos simples o apoyos de rodillo y no pueden estar sometidas a efectos de momento. Es decir, una de las condiciones de frontera de una armadura es que momento igual 0. ¿Okay?
Y vamos a tener pórticos. Bueno, me disculpan allí el último pórtico, no es muy visible. Vamos a que lo puedan ver cómo se va desplazando más o menos la figura. Pero básicamente en un pórtico sí vamos a tener ya efectos de momento y básicamente son estructuras o cuyos elementos o estructuras cuyos elementos estructurales están sometidos a esfuerzos cortantes, esfuerzos por momento flector y esfuerzos axiales. Así, a nivel general, esta es la forma como definimos los tipos de estructuras. Y bueno, ya en clase hemos profundizado en cada uno de estos temas. No voy a, llamémoslo, alargar el video nuevamente tratando esta parte. Esto es como un resumen para poder tratar hoy la temática que queremos ver, que son eh, grados de indeterminación estática. Aquí tenemos una imagen de lo que es una armadura. Esta es una armadura, llamémosle, bastante agradable a la vista. Arquitectónicamente es agradable. Llamémosle, el arquitecto se esmeró. Miren que hay unos elementos rígidos, como son las tuberías, y unos elementos flexibles, como son los cables. Y supo, llamémosle, integrar los dos elementos de tal forma que los cables son los elementos que identificaron que iban a estar funcionando a tensión para que él siempre esté pues estirado, tensionado, esté trabajando a tensión, y los elementos que en algún momento van a entrar a trabajar en compresión pues los volvieron elementos rígidos. En clase habíamos hablado también de que en este corte, en el segundo corte, vamos a hablar de tensegridad, así que para los que se les haya olvidado, vayan investigando esa temática que la vamos a ver en la próxima clase. Bien, aquí tenemos otra estructura, perdón, es la misma estructura de la misma armadura, pues vista desde otro ángulo, pues es muy agradable, muy bonita esta estructura metálica de un puente peatonal. Aquí tenemos otra estructura. Esta es una estructura que podemos, llamémosle, analizar de forma básica con los conocimientos que ustedes tienen de estática. De hecho, la vamos a revisar en la próxima clase, en la próxima clase presencial que tengamos, la vamos a ver. Sin embargo, pues se las dejo para que ustedes gastenle 5 minutos, 10 minutos, analícenla. ¿Cómo podría analizar yo esta estructura con los conocimientos que tengo hoy de estática? Aquí tenemos otro tipo de estructuras, que es pórticos. Normalmente este tipo de estructuras se utilizan para bodegas, para hangares, eh, o para salones de conferencias, salones de eventos, expo, ferias. Son áreas bajo este tipo de pórticos, bajo este tipo de estructuras. Son áreas que tienen unas grandes luces libres, tanto transversal como longitudinalmente, adicionalmente que permiten que la cubierta se pueda ubicar a una altura bastante importante, 8, 10, 15 metros de altura, para poder albergar allí industrias, eh, algunos temas de manufacturas, algunos procesos industriales y metalurgia, incluso iglesias se diseñan bajo este concepto de pórticos. Aquí tenemos un edificio donde tiene una gran estructura porticada en su fachada. Miren las columnas que están aquí cerca de los árboles del lado izquierdo. También en clase vamos a analizar cómo con estática podríamos analizar esta estructura. No Vamos a hacerle como un análisis estructural básico. No podríamos, llamémosle, analizarla incluyendo cálculo de reacciones, porque como se van a dar cuenta, esta es una estructura indeterminada y no podrían calcular las reacciones con los conocimientos que tienen ahora de estática, pero podemos hacer un análisis, podemos revisarla y analizarla, llamémosle, desde el punto de vista básico. Bien, pero ¿qué es el grado de indeterminación de una estructura? Si el grado de indeterminación de una estructura es igual a 0, es una estructura estáticamente determinada. Y es decir, que esta estructura la podemos resolver con las tres ecuaciones de la estática que tenemos. Recordemos, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Esas son las tres ecuaciones de la estática. Vuelvo e insisto, estamos haciendo como un repaso de lo que ya hemos visto en clase para poder aplicar esos conocimientos a la temática del día de hoy. Ahora, si el grado de indeterminación estática o total de la estructura es mayor a 0,
Entonces, esta es una estructura hiperestática. No la podemos resolver con las tres ecuaciones de la estática y por lo tanto debemos analizarla por compatibilidad de formación. Les he comentado hace un momento. Lo que les comentaba hace un momento, nos toca analizarla desde el punto de vista de las deformaciones, de la compatibilidad de formaciones y tenemos en cuenta las condiciones de límite o condiciones de barrera, es decir, cómo están los apoyos, cómo están su apoyo intermedio, donde coinciden algunas temáticas. Y hacia el final del semestre, cuando ya veamos diagramas de fuerza cortante y diagramas de momento flector, pues entonces allí van a tener otras condiciones de frontera con las cuales, sumadas a las que ya conocemos de los tipos de apoyo, entre esas dos condiciones de frontera ya podemos entrar a analizar la compatibilidad de formaciones. Bien, y si el grado de indeterminación estática es menor a cero, quiere decir que esta es una estructura hipostática o es una estructura inestable. Es decir, una estructura que tiene riesgo de colapso. Nada más por estar allí quietecita, tiene riesgo de colapsar.